Yo te presento y me salgo, ¿vale? Yo estoy pendiente, pero no. Vamos a hablar. Hola, Marce, ya estamos en directo. Hola Dianita, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Qué rico, Marce. Bueno, entonces el tema es, seguimos con 5 días al encuentro de ti mismo y me decías que hoy es Mi recorrido. Ayer recorrido. vimos el camino y hoy vamos a ver cuál es el recorrido de cada uno de nosotros. Bueno, listo, muchísimas gracias. Te dejo entonces al aire y faltando 10 minutos a las 4:50 hora Colombia, entro de nuevo, ¿vale? Mil y mil gracias, qué rico estar aquí contigo. Estamos en el canal de Mentorú TV, Estrella Aldebarán 444. Y aquí estamos pendientes con Mentorú TV. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias, Dianita. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda entrega de 5 días al encuentro de ti mismo. Hoy vamos a tratar entonces cuál es el recorrido que llevamos nosotros. Ayer veíamos cuál es el camino, cuál es el propósito de nuestro camino. Decíamos que es formación interior, que vamos pasando de aprendices a maestros y que las dificultades que nosotros encontramos en la vida son aquellas clases, aquellas situaciones que nos permiten entrenarnos en aquello en que no sabemos, porque somos aprendices y estamos aprendiendo. Hoy vamos a enfocarnos entonces en ese camino del que estamos hablando, en qué parte del recorrido vamos. Entonces, para nosotros poder identificar en qué parte del recorrido vamos, porque yo digo, bueno, voy de aprendiz a maestro, he hecho mucho, poquito, cuánto me faltará. Entonces, hay una manera en que nosotros podemos hacer como un diagnóstico de cada uno de nosotros y saber más o menos en qué vamos. Este diagnóstico lo podemos hacer evaluando 7 principales áreas de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una observación consciente de cómo estamos nosotros en esos 7 aspectos principales de la vida, de los cuales vamos a hablar hoy un poco en detenimiento. El primero de ellos tiene que ver con nuestra salud física y mental. Nuestro cuerpo, pues, él todo el tiempo lo que nos muestra es un resultado. Nuestro cuerpo es aquella bellísimo vestido, aquella bellísima herramienta en donde nosotros tenemos la retroalimentación de cómo vamos. Todo se manifiesta aquí, en nuestro cuerpo. Y una de las cosas más lindas y más importantes es que nosotros aprendamos a leer y además a saber cómo funciona nuestro cuerpo o nuestra relación mente-cuerpo, que es súper, súper importante. En esto, el doctor Joe Dispenza ha hecho un trabajo maravilloso en la serie Rewire, en donde nos muestra cuál es esa relación y cómo podemos nosotros trabajarla. Vamos a hablar un poquito de esto y quien tenga la oportunidad de ver la serie completa, pues maravilloso. Aquí lo que nos cuentan un poquito, que es, digo, un ABC, debería ser como aquello que aprendemos en el colegio para saber cómo funcionamos nosotros, es la primera es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, en nuestro cerebro hay, digamos, como 3 partes o 3 cerebros muy importantes. El primero de ellos es nuestro cerebro, el que tiene la función ejecutiva, la neurocorteza, ¿sí? Este es el pensante, el que toma decisiones, digamos que es como el jefe del cerebro, ¿sí? Es nuestro centro creativo. Este además es el que puede llegar a restringir las emociones o las reacciones que vienen de un segundo cerebro. Estaríamos hablando aquí de nuestro cerebro reptil. El cerebro reptil es, digamos, como la parte más primitiva del cerebro y este está encargado de nuestra protección básica. Entonces, cuando hay reacciones de huir o de pelear, cuando nosotros sentimos nuestra vida en peligro, entonces este cerebro nos prepara para hacer 2 cosas, o para pelear y defendernos o para salir corriendo. Entonces, nuestro cerebro, nuestra neurocorteza, que es el que está aquí al frente, que es el más grande, él puede a veces restringir digamos, esta reacción de nuestro cerebro reptil. A veces nos buscan pelea y peleamos. O a veces nos buscan pelea y uno empieza a decir,
voy a quedarme quietico, no voy a reaccionar, no voy a contestar. Ese es el control que tiene nuestra neocorteza, ¿vale? El otro cerebro o el otro sistema del cual quiero hablarles con más detenimiento es el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que contiene toda nuestra parte emocional. Podríamos decir que es el cerebro emocional, pero también es el cerebro químico. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hace este cerebro químico? De acuerdo a la que nosotros pensamos, nuestra neurocorteza ante una situación vio algo e interpretó intelectualmente algo. Entonces, de acuerdo a eso que nosotros interpretamos, nuestro cerebro límbico, que maneja la química de nuestro organismo, da la orden para segregar ciertas sustancias químicas que hacen que lo que yo sienta corresponda con lo que yo pensé. Entonces, si yo pienso que algo es desagradable y pienso que además es algo que no debería ser y pienso que es algo muy molesto, la química que se va a generar en mi cuerpo va a corresponder con ese pensamiento, va a hacer que yo me sienta mal, molesto. ¿No? O si por el contrario, hay algo que yo estoy viendo que me llena de ternura, de dulzura, de felicidad, entonces la química en mi cuerpo va a hacer que yo sienta mariposas, que sienta bonito, que sienta ternura. ¿No? Entonces, aquí hay un descubrimiento, por lo menos fue para mí un descubrimiento maravilloso, y es que los sentimientos no es que, ay, es que me sentí. No, no fue que me sentí, es que de acuerdo a lo que yo pensé, sentí. Entonces, cuando nosotros hacemos este clic y nos damos cuenta que es de acuerdo a lo que pensamos que generamos sentimientos, entonces sucede un descubrimiento maravilloso. Y es que yo sí puedo tener control de mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar lo que pienso. Algo hermosísimo también que nos muestra el doctor Dispensa y que tiene que ver, y aquí es donde hacemos además el enlace con el tema de la salud, es que cuando nosotros generamos una química, digamos, desagradable, de huida, de pelea o de sentirnos terriblemente mal, que generalmente es cuando nuestro torrente sanguíneo está lleno de adrenalina y de sustancias que nos ponen a mil y que nos ponen muy alterados, pasa algo adicional y es que nuestro sistema nervioso autónomo, que es aquel que se encarga de reparar el cuerpo, de hacerle estas funciones subconscientes, de regular el azúcar, la temperatura, los ritmos y todas estas cosas que nuestro cuerpo hace solito sin que nosotros le digamos que tiene que hacer. Ese sistema autónomo no funciona igual de bien que cuando está en reposo, en descanso. Nuestro sistema autónomo generalmente funciona con toda su potencia cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando. Allí hay altísimos niveles de dopamina y esto activa nuestro sistema nervioso autónomo. Más cuando nosotros no logramos descansar, ni sentirnos bien, ni sentirnos en paz, entonces estas funciones de nuestro propio cuerpo, de nuestro sistema autónomo que se encarga de repararnos, de sanarnos, de regenerarnos, pues no se activan. Y cuando esto no se activa, pues nuestro cuerpo se empieza a debilitar. Allí cuando puede llegar la enfermedad y nos pueden empezar a visitar diferentes síntomas o patologías. Entonces, si yo empiezo a conocer cómo es que funciona mi biología, a tener un mínimo ABC de mi biología desde mi parte mental hacia mi parte corporal, entonces yo puedo empezar a ser un poquito más dueño de mí. Entonces yo puedo empezar a saber cómo dirijo mi pensamiento para trabajar mis emociones y para de esa manera saber cómo se maneja mi cuerpo. Si yo he estado en un periodo de ansiedad, de estrés de trabajo y de muchas cosas, lo primero que sucede es que nuestro sistema inmune baja. Si hay gripa por ahí, llega. Y si nosotros mantenemos esto por un periodo de tiempo largo, los principales órganos de nuestro cuerpo se empiezan a afectar. Entonces empieza a afectar nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, nuestro corazón, etcétera, etcétera. Y es allí cuando empieza todo este tema a molestar. Entonces, si nosotros nos enseñan esto en el colegio, de cuál es el ABC, ¿sí? De cómo funcionamos nosotros, nosotros podemos trabajar nuestro tema de salud un poquito más conscientes. Entonces,
la primera área de la vida en la que es importantísimo observarnos para mirar nosotros cómo vamos es nuestro cuerpo, salud. ¿Cómo vamos nosotros con respecto a la salud? Y ahí ya tenemos un primer indicador, ¿vale? Ahora, vamos por el segundo indicador. El segundo indicador tiene que ver con el manejo de nuestros sentimientos. Como veníamos diciendo hace un momento, sentimientos viene de sentimental, o sea, los sentimientos vienen de nuestra mente. Entonces, si yo ya sé que lo que yo siento corresponde es a lo que yo pienso, entonces aquí viene una pregunta. ¿Mm? Si los sentimientos vienen de lo que yo pienso, entonces ¿de dónde vienen mis pensamientos? Podemos empezar a preguntarnos eso, ¿cierto? ¿Desde dónde vienen mis pensamientos? Mis pensamientos pueden venir de la estructura mental que yo tengo. ¿Mm? Y esta estructura mental, ¿cómo se formó? Esta estructura mental se formó con la información que yo fui recibiendo a lo largo de la vida. Entonces, si a mí me dijeron que la vida era un lugar peligroso, entonces mis pensamientos van a tender a ver las situaciones como peligrosas y voy a tender a ser una persona temerosa o voy a tender a ser una persona en que trata de buscar cuál es el peligro, cuál es el escenario más desafortunado en cada una de las situaciones si yo pienso que las cosas de por sí son difíciles y la vida es peligrosa. ¿Mm? Si, por ejemplo, a mí me dijeron, o yo crecí pensando en que todos los hombres son malos y son infieles, entonces yo voy a entrar de una manera muy, pero muy desconfiada a mis relaciones. Y voy a estar siempre haciéndome películas sobre, sobre lo que a mí me dijeron. Si a mí me dijeron, por ejemplo, de Dios, de lo que era la religión, pues yo también voy a llegar y a enfrentar mi vida de acuerdo a esos parámetros que a mí me dieron. Entonces, nuestros pensamientos dependen de nuestro esquema mental, pero nuestro esquema mental, si nos damos cuenta, fue un esquema mental aprendido, en donde yo fui recibiendo información de lo que me dijeron a mí en el colegio, en mi familia, en la cultura, en la religión en la que viví, en toda este, esta combinación de temas socioculturales donde yo me desarrollé, de acuerdo a mi país. ¿No? Entonces, todo esto fue aprendido. Quiere decir esto que no es la verdad universal. Resulta que si yo nací en Colombia, ¿sí? Y me crié en mi cultura, aquí colombiana, es muy diferente a una persona que pudo haber nacido en Egipto, o en Arabia, ¿no? O en Suiza, o en África. Entonces, todo lo que nosotros llevamos en nuestra mente y tenemos en nuestra mente, así como entró, ¿sí? También puede salir, o puede ser cambiado, o puede ser reprogramado. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo pensamientos o estructuras mentales que son unas maravillosas, pero otras que son limitantes, ¿sí? Que me generan problemas o que pueden no ser la verdad, entonces yo puedo empezar a buscar nueva información para que me ayude a reestructurar mi mente y a reestructurar mi pensamiento. ¿Cómo hacemos esto? Esta es una manera maravillosa con los cursos que nos da MentorU. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a buscar información de sabiduría, cuando empezamos a leer líderes que han trabajado temas, cuando empezamos a ver experiencias de los demás, cuando empezamos a buscar información científica o información de diferente índole, entonces yo puedo empezar a revisar qué fue lo que yo aprendí en un momento dado, desaprender, ¿sí? Sacar esto de mi mente y reemplazarlo por nueva información. Muchos de nosotros hemos oído hablar de creencias limitantes. ¿Por qué las llamamos creencias? Precisamente por lo que estamos diciendo. Porque no necesariamente es la información o la verdad universal, sino fue lo que yo creí o lo que yo entendí de lo que me dijeron, ¿verdad? Ay, perdón. Sí. Entonces, yo puedo mirar cuáles son limitantes, son las que no me sirven, y allí es cuando hablamos de creencias limitantes, y cuáles son empoderadoras, las que me apoyan, las que me sirven.
Esto requiere una observación consciente. Cuando yo reviso, ¿sí? ¿Qué fue lo que pensé y qué fue lo que sentí? Si yo me sentí mal, sí, sí, en la correspondencia física de mi cuerpo fue una sensación de malestar, de tristeza o de angustia, aquí hay un pensamiento que está basado en una creencia limitante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la información de lo que hablamos ayer, en que todas las situaciones son para entrenarnos, para aprender. Entonces, si yo estoy viviendo una situación difícil, no es que esté castigada, sino que yo estoy entrenando el músculo de aquello que necesito aprender, ¿cierto? Lo mismo, si yo estoy viendo que una persona está pasando por una situación difícil, no es que eso sea terrible para la persona, sino que es aquella experiencia necesaria para la persona por la cual ella está pasando. Si yo logro manejar esta información en mi mente y aceptar la vida y las situaciones como vienen, entonces yo no tengo por qué generar sentimientos ni de frustración, ni de angustia, ni de tristeza, ni de resentimiento, porque yo comprendo y respeto todo lo que sucede en la vida. Entonces, ¿cómo identifico si tengo creencias limitantes? Porque me sentí mal. ¿Cómo identifico si la creencia es empoderadora o si puedo ya dejar de llamar la creencia y pasar a llevar verdades verificadas? Porque yo en la práctica, en mi vida diaria, en lo que he pasado por mí y lo he practicado, obtengo un resultado bonito, satisfactorio. Y aquí adentro, además, se siente bien, se siente bonito. Bueno, entonces, ya hemos hablado del primer resultado que tiene que ver con nuestra salud. Entonces, yo puedo, para saber en qué parte del camino estoy yo, cómo voy, es cómo está mi salud. Y una segunda parte del camino de cómo voy tiene que ver con mis sentimientos. ¿Sí? Mis sentimientos me manejan a mí o yo manejo mis sentimientos. Si yo me siento muy triste y muy mal, entonces tengo derecho a estar deprimida, a mandar a todas las personas lejos, a contestarles feo, es que como yo estoy tan triste y tan mal, entonces tengo derecho a eso. O yo veo una situación y si me siento triste, yo manejo y trato de salir solita de mi tristeza. Entonces, ¿qué tanto te manejan tus sentimientos o qué tanto manejas tú tus sentimientos? Este es un segundo indicador que nos puede decir en ese camino de la vida, ¿sí? ¿Dónde estoy yo en mi recorrido? ¿Vale? Vamos ahora al tercer indicador. El tercero tiene que ver con la realización en las relaciones. ¿No? ¿Cómo son mis relaciones en este momento? Eso te lo puedes preguntar. Las relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los amigos, las relaciones laborales que yo sostengo. ¿Sí? ¿Cómo son ellas? Son relaciones satisfactorias, son relaciones bonitas. ¿Sí? ¿Cómo son? ¿Por qué? Las relaciones son ese escenario primordial y principal donde nosotros hacemos nuestros aprendizajes. Nosotros solitos no podemos aprender. Nosotros con las demás personas tenemos una relación que es una relación de dar y recibir, una relación muy hermosa en donde a veces somos entrenadores y a veces somos los entrenados o los que estamos aprendiendo. Entonces, cuando yo tengo una relación con alguien y la relación no es completamente armónica, quiere decir que uno de los dos es entrenador y el otro es el entrenado, ¿cierto? Cuando para mí la situación es difícil, la persona es complicada, ¿sí? Entonces, yo en ese momento soy la persona que está aprendiendo, soy el aprendiz y él es mi entrenador. ¿Sí? Pero cuando yo soy odiosa frente a alguien, cuando yo no me porto tan bonito frente a otra persona, entonces en ese momento el entrenador soy yo y la persona que está siendo entrenada es la otra. Todo el tiempo nosotros tenemos esta doble relación, entrenadores y entrenados, y todos jugamos ambos papeles. A veces yo estoy entrenando, ¿sí? Y a veces estoy aprendiendo. Aquí lo lindo es darnos cuenta, como decíamos ayer, que no hay personas buenas o malas, sino que cada uno está en su proceso y de acuerdo al proceso de cada uno nos entrenamos. ¿Cuál sería el ideal en las relaciones? Que yo lograra comprender,
aceptar y respetar a todas las personas independiente de lo que ellas piensan, creen, de sus costumbres, de sus acciones, ¿sí? Que nosotros podamos lograr interactuar con ellas de una manera bonita, armónica. Hacia allá es donde tenderían a ir las relaciones. Entonces, si yo quiero saber cómo estoy en mis relaciones, ¿sí? En este tercer indicador, en qué parte del camino voy, pues es muy sencillo. Tendríamos que ver cómo están mis relaciones en este momento. ¿Mm? Las relaciones que no son chéveres, las relaciones desagradables, las relaciones conflictivas, son precisamente aquellas que me permiten hacer un mayor crecimiento espiritual. Por eso es que muchas veces decimos gracias a las personas que nos traen las dificultades, porque de ellas es que saldremos más grandes, fortalecidos, más desarrollados, más espirituales, más bonitos. Vamos ahora al cuarto indicador. El cuarto indicador tiene que ver con la autovaloración, ¿sí? La autovaloración, podemos hablar también de la autoestima, pero a mí me gusta más llamarla autovaloración. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto está en lo que yo pienso de mí, ¿sí? En si yo me veo como un ser valioso o no me veo como un ser valioso. ¿Sí? Y esto también depende de lo que nosotros escuchamos y de lo que nos dijeron. Voy a contarles una historia que me sucedió a mí. La cuento ahora con mucho respeto y con mucho cariño. Y fue algo que me sucedió a mí con la religión católica. Resulta que mi mamita, ella pensaba que lo mejor era que yo decidiera si quería ser católica o no quería ser católica. A ella le gustaba también en ese momento la religión católica, entonces tomó la decisión de matricularme en un colegio de monjas para que a mí me mostraran y me enseñaran la religión católica, la cual pues su intención fue muy linda. En el colegio las monjas pues sabían que yo no estaba bautizada. Entonces, todos los lunes había misa de toda primaria. Yo estaba en primero de primaria. Y en la misa de primaria, la monja todos los días no, perdón, todos los lunes, todas las semanas, ella en las peticiones de la misa decía que pedía por el alma de Marcela porque era hija del diablo y no estaba bautizada. Entonces, en primero de primaria, pues yo realmente pensaba que yo era la hija del diablo. ¿Sí? Entonces, pues yo sentía que había algo malo dentro de mí, pero pues no sabía exactamente qué. Entonces, cuando uno recibe una información de estas, eso a veces queda grabado allá adentro, a veces no, generalmente, ¿no? Y queda no solo en tu mente consciente, sino hay un pedacito subconsciente que también empieza a guardar todas estas memorias. Y eso pues nos puede llegar a limitar de una manera importante. Después hubo todo un proceso de comprensión de la religión católica, de hacer las paces nuevamente con la religión católica y de poder ver toda la belleza que también existe allí. Otra situación que puede limitarnos a nosotros es, por ejemplo, en un contexto de amigos, ¿sí? Cuando estamos en el colegio, entonces, si en la adolescencia, que es una época un poco difícil, donde vamos encontrando nuestro rol social, y de pronto a ti te sacaron de un grupo por algún tema, ¿sí? Porque te calificaron de chismoso, porque dijiste algo, o porque te gustaba el novio de la amiga o por alguna cosa de estas, y hicieron un juicio fuerte sobre nosotros y nosotros nos creímos ese juicio. Entonces, eso empieza a generar toda esa información de lo que yo pienso que valgo. Si, por ejemplo, estamos ya en una relación más formal, ¿sí? Y el instinto me ganó y la compatibilidad genética con alguien que me gustaba mucho eh, me ganó. Entonces entré en una relación. Entonces nos pueden catalogar, y sobre todo a las mujeres, ¿sí? En Latinoamérica la infidelidad se cataloga muy duro. O si nosotras mismas tenemos una creencia importante sobre eso, entonces nos vamos a sentir muy mal, muy, muy mal. Entonces todo eso comienza a restar nuestro valor, ¿vale? Ahora,
Si yo me ubico de donde estoy, en el proceso y en el camino que hablamos ayer, en donde yo no soy todavía perfecto, yo todavía no soy maestro, yo soy aprendiz. Y lo más normal y lógico de un aprendiz es que se equivoque. Entonces, si yo fui desleal con mi pareja, fue un error. Si yo, no sé, hablé más de los amigos y fui chismosita, eso fue un error, ¿no? Si a mí lo que me dijeron las monjitas era equivocado, ese fue un error. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos aprendiendo y no tenemos que ser perfectos para valorarnos, porque es que yo me valoraría si yo tuviera todas mis cualidades y si yo fuera perfecta y si yo fuera una buena persona, porque es que empezamos a pensar que somos malas personas. Entonces, cuando yo me ubico en mi camino y yo sé que estoy aprendiendo y que estoy en un proceso de perfeccionamiento y que lo más lógico y natural es que me equivoque y que lo que tengo que hacer con las equivocaciones es aprender de ellas, entonces no tengo por qué sentirme más poquito ni menos valiosa. Y me daré cuenta que soy un ser que está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje y que mi valor no depende de que yo sea perfecta, sino de que yo tome la decisión consciente de aprender de mis errores, de recorrer el camino, de empezar a transformarme. Y cuando tú tomas esta decisión consciente, encuentras un valor así de grande, ¿no? Y te das cuenta del ser maravilloso que tú eres, en donde estás utilizando todo lo que sucede en la vida para entrenarte, para crecer, para ser una mejor persona. Y dejamos de echarle la culpa a todo lo que está afuera y simplemente empezamos a mirar para adentro. Y ese mirar para adentro, empezar a consentirnos, empezar a darnos lo mejor, empezar a no darnos palos, sino a entendernos. Eso es lo que construye nuestro valor. Entonces, el cuarto punto del que estoy hablando es esta autovaloración, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me valoro yo? ¿Qué tan chiquita o qué tan grande me siento yo? ¿No? ¿Qué tan valiosa o qué tan poco valiosa me puedo estar sintiendo yo en este momento? Bueno, este cuarto, nuestra autovaloración, porque esto es todo como una escalerita, ¿no? Una cosita nos lleva a la siguiente. Este cuarto puntico nos lleva también al tema de la abundancia material. ¿Cómo estamos nosotros de abundancia material en este momento? Ese es un indicador de dónde estoy yo en mi recorrido, ¿no? Resulta que nuestra abundancia material, nuestra abundancia externa, está íntimamente relacionada con mi valor, ¿no? Cuando yo pienso que soy valiosa, entonces yo merezco, ¿no? Y a nivel subconsciente o en nuestro inconsciente, entonces yo pienso que como yo valgo, yo merezco. Al revés, si yo pienso que yo he sido mala persona, si yo pienso que yo no tengo los valores necesarios, si yo pienso que me he equivocado mucho, si yo pienso que soy como feíta y poquito, digámoslo así, en resumen, entonces también inconscientemente yo pienso que yo no merezco, porque es que pues, yo qué voy a merecer si no soy tan bonita, me refiero bonita interiormente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a merecer? Entonces, nosotros, ¿sí? También atraemos a nosotros esto que estamos viendo, ¿no? En nuestro subconsciente, ¿no? Nosotros atraemos a nosotros no solo lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues las situaciones que nos permitan crecer y aprender. Entonces, si yo dejo de necesitar, ¿sí? Entrenamiento de paciencia, porque ya sé ser paciente, que era el ejemplo que teníamos ayer, entonces yo ya no necesitaré situaciones que me ofrezcan la paciencia, sino podré disfrutar de situaciones más tranquilas, ¿cierto? Eso es lo que yo atraigo. Hablando de la abundancia, que es el tema en el que estamos en este momento. Si yo necesito, ¿sí? Reconocer mi valor, si yo necesito ver que las situaciones de la vida lo que están haciendo es entrenándome y ayudándome a ser un mejor ser humano, pues mi exterior me va a mostrar lo que yo pienso de mí aquí adentro. Entonces, yo puedo hacer todo el esfuerzo
de tratar de buscar la abundancia material afuera, ¿sí? Y voy a tener que hacer mucho trabajo y de pronto consigo algo, pero no voy a lograrla de manera permanente y fluida si yo no reconozco primero el valor que hay aquí adentro. Cuando yo reconozco el valor que hay aquí adentro, cuando yo logro trabajar este tema de merecimiento en mí, entonces es allí cuando yo podré llegar a manifestar realmente el valor externo que hay o que pueda encontrar y manifestar alrededor mío. Pero ¿de dónde sale eso? De aquí adentro, del valor interno que yo tenga de mí misma, de mi autovaloración. ¿Vale? Entonces, eh, esta quinta, eh, digamos, herramienta o esta quinta checklist de saber dónde estoy en mi camino, ¿sí? Está referido a esa abundancia. Entonces, miremos cómo está mi abundancia material, ¿sí? Y de esa abundancia material, revisemos cómo estoy yo adentro con respecto a mi valor, con respecto a lo que yo pienso de mí misma, ¿no? Para que desde allí yo pueda empezar a sacar, no solo de mi mente consciente, sino de mi mente subconsciente, todas estas cositas que me puedan estar limitando, ¿vale? Muchas de las creencias de las que hemos estado hablando, sobre todo de las creencias limitantes, muchas veces nosotros no somos conscientes de que las tenemos, de que las cargamos, de que las estamos llevando, porque a veces se alojan en el subconsciente y no son visibles de manera clara para nosotros. Dicen los que saben que más o menos el 80% de nuestras actitudes y de nuestras reacciones dependen de información que hay en nuestro subconsciente. Yo lo veo desde la siguiente manera y es algo que trabajamos en terapia de respuesta espiritual, que es la terapia que yo manejo y con la que apoyo los temas de asesoría que trabajo. Y por ejemplo, cuando tú eras pequeño, ¿no? Tenías 2 años y estabas en un paseo y te caíste en una piscina, ¿sí? Y la pasaste muy mal, casi te ahogas y tomaste agua y todo y te sacaron de la piscina y luego ya tú creciste, ¿sí? Y después, cada vez que te acercas a una piscina, tú no te acuerdas de que te caíste cuando tenías 2 añitos, pero te acercas a la piscina y hay algo allá adentro. ¿Sí? Hay algo allá adentro que dice, la piscina es peligrosa, el agua es peligrosa, no te acerques al agua. Y genera un temor, una reacción que yo no la tengo a mi nivel consciente, pero mi subconsciente genera una distancia con el agua, con la piscina. Así nos pasa con muchas situaciones, con lo que nos sucedió con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿sí? Con las relaciones, como decíamos, en el colegio, o incluso cuando traemos también, que todos traemos, situaciones de vidas pasadas. Si en una vida pasada nosotros estábamos trabajando un tema espiritual y en ese momento los temas espirituales eran vedados, ¿sí? Y eran castigados y fuimos castigados de alguna manera, tú puedes estar en esta experiencia, ¿sí? Con miedo y no quieres acercarte a los temas espirituales porque te da miedo, pero tú no sabes exactamente por qué. Hay personas que van a meditar y les da miedo, ¿sí? Y les da nervios y entran en algo y no saben exactamente por qué. Entonces, esto muy probablemente son registros que vienen de más atrás. Otra manera también de verlo y que también la trabajamos es cuando nosotros generamos energía emocional discordante, importante, exagerada frente a un evento, eso también queda guardado. Entonces, supongamos, yo tuve una mala relación con mi papá, ¿no? Pero a través del tiempo yo ya sané el tema con mi papá, yo he hecho muchas cosas, he trabajado Ho'oponopono, la aceptación, la comprensión, y yo pienso que yo ya logré sanar esa relación con mi papá. Sin embargo, lo que yo sentí en ese momento de esas peleas importantes con mi papá quedó registrado en mi subconsciente en algún lugar y también quedó registrado a nivel corporal en las células de mi cuerpo. Entonces, todas estas cositas, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra mente consciente, de nosotros empezar a hacer conciencia, valga la redundancia,
de todas aquellas cosas que nos limitan, que no nos ayudan y que no nos apoyan, empiezan también a aparecer todas estas cositas que uno dice, pero bueno, si ya he trabajado esto, ¿por qué no encuentro un cambio en esto? Y ahí es cuando empezamos a buscar ayuda, cuando empezamos a buscar apoyo y nos empezamos a dar cuenta que no solamente hay que limpiar la mente consciente, sino que hay que empezar a escarbar en el subconsciente y empezar a sacar lo que traemos de él. A veces traemos fotos de pobreza, por ejemplo, ¿sí? Porque en una época, en vidas religiosas pasadas, pudimos haber pensado que si yo era pobrecito y no tenía recursos y entre más pobre fuera, más agradable era a los ojos de Dios. Eso se pudo pensar en un momento dado. Y es una creencia tan grande, tan grande, y promesas que hicimos ante Dios de ser pobres para agradar a Dios, que a nivel subconsciente nos la traemos y estamos aquí rodándola y yo no logro encontrar abundancia material y todavía no logro entender por qué, pero yo estoy trabajando el flujo del dar, el recibir, la energía y esto, pero no lo logro concretar. Entonces, también es importante que nosotros acompañemos nuestro trabajo consciente, que además es el primero que empezamos a hacer, empezamos por allí, y luego empezar a buscar aquellos registros que están un poquito más profundos, que necesitamos ver, ¿sí?, qué hay allí. A veces tenemos creencias limitantes del dinero. A veces nos dicen de pronto, como en un ejercicio bellísimo que nos hizo Carolina, decía, rápido, rápido, digan cuál es la primera palabra que se viene a la mente cuando ustedes piensan qué es el dinero. Y hay gente que puede pensar, maravilloso, la energía de la abundancia. También hay quien le puede llegar a la mente sucio, malo, ¿cierto? Y de pronto si a uno le llega eso, uno dice, miércoles, aquí tengo una creencia limitada. Entonces existen técnicas muy hermosas para empezar a indagar nuestro subconsciente y también mirar qué de allí es necesario limpiar y sanar para que nosotros podamos entrar en esa armonía. El sexto tema, la sexta área de la vida importantísima de revisar para saber en qué parte voy de mi camino es cuál es mi sensación de bienestar que hay aquí adentro. ¿Yo vivo muy angustiado y en turbulencia todo el tiempo? ¿O más bien durante el día yo estoy tranquila, ¿sí? Logro ver las cosas bien, logro manejarlas, no se me salta tanto el mal genio, no me pongo triste tan fácilmente, estoy muy triste, muy deprimida, veo la vida como problemática, ¿cómo en qué nivel de esos estamos? Entonces, el nivel de paz y el nivel de tranquilidad, esa sensación interna rica como de gozo, pasa por todo lo que hemos visto, ¿sí? Por mi cuerpo. Si mi cuerpo está enfermo, pues sentirme bien no va a ser tan sencillo. ¿Sí? Por mi mente, por los pensamientos que yo sostengo. ¿Sí? Pasa por mis sentimientos, que ya hemos dicho que los sentimientos, ¿sí?, es la respuesta química que hace mi cuerpo frente a lo que estoy pensando. ¿Sí? Por mis relaciones. ¿Cómo están las relaciones en mi vida? ¿Sí? ¿Qué tan armoniosas son? ¿Con cuántas personas? Sí, perdón. ¿Con cuántas personas yo tengo en este momento un conflicto? ¿Sí? Hay personas que yo pienso que son mis enemigos, ¿sí? O logro tener buenas relaciones con todas las personas. ¿Cómo estamos nosotros en el sistema de las relaciones? Mi valor. Si yo me siento una persona valiosa, ¿sí?, y estoy en mi proceso de aprendizaje, no perfecta, ¿sí?, no la que no se equivoca, no la top, sino una persona que está en su proceso y que está tomando de manera consciente su proceso y lo está aprovechando, entonces puedo sentirme valiosa. ¿Y cómo está mi abundancia? ¿Cómo de esa correspondencia interna tengo esa correspondencia externa? Si todas esas cositas están más o menos organizadas y entrando en los cauces que deben ser, entonces aquí adentro yo puedo sentir más bienestar, más tranquilidad. Entonces, esa sensación de paz y de tranquilidad es otro termómetro hermosísimo para saber en ese camino que estamos haciendo nosotros, de ir de aprendices a maestros, más o menos en qué parte del camino estoy yo. ¿Sí?
de todas estas cosas pasan el 50% o no pasan. Uno puede empezar a chequear, ¿sí? Cada uno de estos temitas como va. Esta chequeadita la vamos a hacer con más detenimiento y más despacito el jueves, revisando como cuál es el aprendizaje de cada cosa, ¿vale? Y la última área de la vida, la séptima área de la vida para trabajarnos nosotros, para revisar en dónde estamos en ese puntico del camino, es el manejo de nuestra energía interna, ¿sí? Ahora, yéndonos un poquito para atrás, para hablar de manejo de energía interna, lo primero que yo tendría que hacer es entrar a percibir mi energía interna, ¿verdad? Entonces, yo ya percibo mi energía, ¿sí? Yo ya logro conectar con ese campo, yo ya siento más o menos qué es eso. He entrado en meditación y he podido tocar y sentir un poquito todas estas cosas. Esta es una pregunta linda para hacernos. Aquí hay una analogía muy hermosa que nos plantea Deepak Chopra sobre ese campo de energía o ese campo con el que nosotros nos conectamos cuando estamos muy en contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestra propia energía, y es poder sembrar en el campo de la potencialidad pura o de la conciencia infinita que él llama. Y nos hace una analogía muy hermosa, y es que cuando nosotros logramos entrar en ese silencio interior, cuando logramos conectarnos con esa energía que está dentro de nosotros, nosotros aquí podríamos percibirlo como si fuera un lago en calma, en absoluta tranquilidad y en absoluta calma, en donde si tú en ese lago sembraras una intención o lo equivalencia que él nos hace si nosotros botamos una piedrita sobre este lago, ¿sí? Van a empezar a generarse unas ondas perfectas, armónicas, ¿sí? Que van a tener eco en todo el lago en calma y donde todas, toda la superficie del lago, ¿sí? Va a tener presente cuál es esta intención y esta puede crecer y puede llegar hasta donde tenga que llegar. Más, si mi interior, ¿sí? Está lleno de turbulencia, como un mar agitado. Entonces ahora imaginémonos un mar muy revuelto, con unas olas grandísimas, ¿sí? Y en este mar revuelto yo boto una roca enorme, o como él dice, puedes botar el Empire State completo y lo botas allí, ¿sí? Y entre tanto movimiento, pues ninguna onda se va a dar, sino simplemente un salpicón grandote y más revuelto. Cuando nosotros estamos en ese revuelto, ¿sí? Por más intenciones que yo trate de sembrar, estas intenciones no van a lograr ser sembradas en este campo de posibilidades infinitas que logramos acceder cuando nosotros vamos creciendo en nuestra paz interior. Entonces, fíjate que todo es una escala, ¿sí? Empiezo a trabajar mi mente, mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, mis relaciones, mi valor, mi abundancia, mi paz. Y allí, cuando ya todo esto lo estoy trabajando y como todo esto es trabajo dentro de mí, empiezo a conectar con mi esencia divina, con mi energía, con todo esto que está aquí. Y allí es donde nosotros podemos empezar a sembrar en calma todas estas intenciones para que ellas realmente puedan llegar a donde deban llegar, ¿sí? Habiendo pasado, por supuesto, por nuestra alquimia interior, nuestra transformación de aprendices a maestros. Este es el recorrido hermosísimo que nosotros trabajamos. Recapitulando, haciendo el resumen. Entonces, son 7 áreas principales de la vida en donde te invito a que mires cómo estás en cada una de ellas para que tú puedas mirar qué porcentaje estás en ese recorrido de irte aprendices a maestros. La primera es la salud física y mental. El segundo es el manejo de tus sentimientos. El tercero es la realización en tus relaciones. El cuarto tiene que ver con tu autovaloración. El quinto tiene que ver con la abundancia material. El sexto tiene que ver con la sensación de paz y bienestar. Y el séptimo tiene que ver con el manejo de tu energía, ¿no? Entonces,
hasta aquí estas son las áreas que los invito a que cada uno revise como principales áreas de su vida. Y mañana nos vamos a encontrar con una reflexión en este mismo encuentro con nosotros mismos, en donde el primer día hicimos el camino. Hoy estamos revisando en dónde estoy en ese camino. Mañana vamos a hablar de la felicidad, ¿sí? De la felicidad, de qué es la felicidad y de cómo encontrar la felicidad, para que allí podamos seguir haciendo este encuentro con nosotros, saber dónde estamos, ¿sí? En qué parte del recorrido y cómo es que nos encauzamos y nos enfilamos para llegar a esta sabiduría maravillosa. Quería también compartirles el día de hoy, ayer no lo hice, eh, la información que yo trabajo y también la información para las terapias de respuesta espiritual que trabajo. eh, por ahora la red que estoy trabajando es Instagram y allí me puedes encontrar como Marcela.Ruiz rayita al piso y allí podemos trabajar todas estas cosas. Entonces, bueno, Dianita, estoy puntual, 10 minutos para las 5, en donde hemos ya como dado la entrega que teníamos para el día de hoy en esta segunda eh, sesión de encontrándote 5 días al encuentro de ti mismo. Entonces, Dianita, no sé si estás por ahí para mirar si hay preguntas, comentarios. Sí. Es que no me Aquí prendía. estás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estoy. Entonces, espérate un momentito, vamos a ver las preguntas y los comentarios de YouTube. Un minuto. Dale. No, qué rico, Marce, qué rico estar aquí. Chistoso, tú estás por ahí y yo no me prendía el micrófono. Decía, yo sé que Dianita está ahí, aquí estoy. Espérate que la vieja me está llamando. Espérate, le quito el volumen. Debe ser que me está llamando porque está viendo en diferido que esto llega 30 segundos después, que no te había abierto, estoy segura. Espérate un minuto, por favor, que yo no estoy mirando. Ya, aquí está. 150 personas tenemos viendo. Ya se está dando cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, te pregunto. Buenas tardes, nos dice María Teresa Correa, Néstor Cataño, Britsi Mota, buenas tardes, Rosma Montenegro, Lorena Duque, Patricia Castellanos, Lili García, Gabriela Martín, Ángela Patricia de la Rosa, Liliana Sakis, qué lindo verlas por acá, Marisela Eurea, nos saludan desde Tarragona, España. Y también está David Valera, Florina Espinosa. Estoy buscando preguntas, pero todos son buenas tardes, muy queridos. Buenas tardes de Venezuela. María Guadalupe Cortés, qué linda. Yo digo, las que se llaman Guadalupe son de México, o sea, de cerquita. Aquí en Colombia se está usando también mucho el Guadalupe en las niñas chiquitas. Eira Zaira, hola, Ana Vieira, Ernesto que pudo conectarse desde San Juan de Pasto, desde la tierrita. Arabie, Claudia Peralta, Lía Fernández, buenas desde Venezuela, Soledad Luján. Es buenísimo que estemos por YouTube porque en Venezuela nos pueden ver con más facilidad. Ángela, Elisa, Olivia, desde México, Mónica Rangel. Aquí dice, pregúntale a Marcela, me dice Diana, si los miedos son infundados o patrones de nuestra vida de familia. De los dos. Nosotros podemos tener miedos infundados. Infundados, te entiendo, es cuando nosotros hemos recibido información en que nos dicen que algo es peligroso. Yo te voy a dar un ejemplo. Un tablero de alta tensión es algo peligroso para un niño, pero para un ingeniero experto no. Manejar a 300 kilómetros por hora para nosotros puede ser peligroso, pero para Juan Pablo Montoya, para Michael Schumacher no es algo peligroso. Entonces, el miedo tiene que ver, o la sensación de peligro, con nuestra habilidad para manejar algo. Y también hay registros subconscientes de cosas que nos dijeron cuando éramos chiquitos. Suponte cuando chiquita tú estabas jugando con una cucarachita y se paraba por acá y se pasaba por allá, y de pronto llegó mamá y pegó el grito y despichó la cucaracha. Entonces tú en ese momento quedaste paniqueada con las cucarachas.
Entonces pueden ser de las dos. Y es importante mirar el fundamento para empezar nosotros a quitarnos miedos que nos limitan y no nos dejan avanzar. El minuto otra vez. Listo. Bueno, desde Argentina, Chanel, Elena Pereira, Ángela también, a Liliana, que muchas. Dice Eliana Embón, los miedos se transfieren de otras vidas. ¿Tú qué crees de eso, Marci? Hay temas que nosotros traemos de otras vidas y en terapia de respuesta espiritual yo he encontrado y lo he limpiado conmigo, ¿sí? En donde lo que yo encontré es que yo he traído un camino espiritual en ya varias experiencias, ¿sí? Y aquellas que he limpiado, pues obviamente cuando tú estás limpiando solo te muestran las no chéveres, lo chévere no hay que limpiar. Entonces cuando nos muestran las no chéveres, entonces hay experiencias en donde fuimos castigados de manera importante, que era el ejemplo que ponía ahorita. Entonces, eh, esa ingeniería y ese miedo a soltar la ingeniería para dedicarme a los temas espirituales, ¿será que sí, será que no? Pero había todo un miedo allí detrás y cuando yo empiezo a indagar, bueno, a mí esto me gusta, pero porque no soy capaz de lanzarme al agua, porque no, porque lo estoy haciendo solo para mí y no quiero sacarlo afuera, encontré muchísimos temas de allí, entonces sí pienso que nosotros traemos allí creencias y patrones que es necesario investigar y limpiar. Bueno, aquí nos dice una persona, bueno, perfecto, las experiencias son las que nos permiten ser y aceptarnos como somos, nos dice Clarice. Mónica Rangel dice, tengo que aprender a hablar como Marcela, pausada y con voz baja. Bueno, yo Tan también, hermosa. yo también tengo que aprender. Y quiero contarte que no fue siempre así. Quiero ¿No? contarte que era Fosforito, que era gerente de logística de multinacionales, brava y todo eso. ¿Sí? Esto realmente es un entrenamiento súper lindo de vida. Marce, ¿tú eres la persona que hace terapia de respuesta espiritual? Sí, señora. Y Bueno, por con eso es que favor, yo también limpiamos. soy terapeuta, pero es que es muy difícil. Yo creo que entre los terapeutas uno no se ve la espalda, ¿no? Yo soy pésima con el péndulo para mí misma, porque no lo sé interpretar. O sea, como uno, la terapia de respuesta espiritual le enseña a uno muchas cosas, pero es como que a veces sí te dice, pero uno no sé. Yo no confío en mí mismo para limpiarme a mí misma, entonces me encantaría que me puedas ayudar, yo aquí haciendo publicidad, pero la terapia de respuesta espiritual es espectacular, es espectacular Es muy hermoso. y nos Es conecta di- mucho, es muy buena, a mí me fascina. Bueno, ahora hablamos de eso, después hablamos. Me encanta. Bueno, ya dejemos las otras preguntas para mañana. Tiene que ver con lo que estamos viendo, lo que dice lo de los cuellos de las camisas. Bueno, última pregunta y terminamos, para que terminemos mañana de contestar. ¿Vale? Los cuellos de las camisas que le aprietan a las personas, ¿tú crees que también tiene otras vidas o miedos o cosas así? Que aquí hay una Eh, digamos que en lo que he estudiado y también lo trabaja Robert Dessler, que fue el creador de terapia de respuesta espiritual, más los temas de tiroides, de garganta, tienen que ver con ahorcamientos o degollamientos de vidas pasadas. Sí, Ay, sí hay toda una gracias. relación allí. Mira que yo no sabía, pero yo no me aguanto el tema de, yo tengo problemas de tiroides, no me aguanto nada apretado en el cuello, nunca, o sea, detesto, me siento horrible cuando me regalan cadenas, digo, pero ¿qué les pasa? Inclusive a mí me gustan largas. Y hay otro tema, no, yo he sido campeona de natación, pero me tocaba solo espalda porque yo no soy capaz de tirarme a la piscina, de lanzarme pues a la piscina. Me da mucho miedo. Entonces yo creo que sí son cosas que hay que limpiar de vidas pasadas. Que uno no sabe, están allá guardaditas, pero Mm. como yo veo la terapia de respuesta espiritual, es quitarnos maletas, quitarnos equipajes que ya no necesitamos cargar para que andemos más ligeritos por la vida. Ay, sí, deberíamos hacer una terapia de respuesta espiritual y hacer un curso de capacitación en una terapia de respuesta espiritual basada en Robert Dressler, pero diferente. Bueno, vamos a ver, pero yo creo que se puede hacer de todo. Yo aprendí así también con una persona de Robert Dressler y me encanta, y los libros de él son muy buenos. Muy hermoso. Muy buenos, muy buenos. Bueno, Marce, voy a seguir con la siguiente reunión. Estoy feliz de usar mi canal de YouTube para mentor porque pues ya lo estamos trasladando, ¿no? Ya está quedando para los mentores. Y bueno, ahorita viene
los cristales y la relación con nuestra energía, y Vivi Estrada nos va a dar esa capacitación. Voy a entrar para subirla a ella, pueden quedarse aquí en línea en YouTube. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. Nos estamos viendo en 2 minutos aquí en el canal con Viviana Estrada en otro minicurso. Y mañana nos vemos con Marce Ruiz para el tercer capítulo de los 5 capítulos que tenemos en esta maratón de minicursos en la que estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Dianita, gracias a todos, nos vemos luego. Gracias, un abrazote.